¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Y bueno, pues este domingo, ¿sabes? Yo estoy fuera de la ciudad. Salí desde el día jueves y estoy en lo que es el evento de pastores y líderes que se hace anualmente en Amistad en Monterrey. Y yo tenía pensado regresarme el día de ayer, o sea, sábado por la tarde, pero se extendió el evento. Hubo una extensión del evento a última hora que me notificaron por ahí de media semana y me tuve que quedar. Entonces estoy grabando este video pues para que puedas tener la palabra de esta semana, y va a ser una palabra pues relativamente corta. Es más que nada una meditación. Voy a comenzar una serie a partir de la próxima semana presencial. La serie va a hablar sobre Dios pastoreando a su iglesia. Va a ser muy interesante. Así que yo te invito a que empieces a asistir presencial. Si no estás asistiendo presencial, hagas el esfuerzo por asistir. Y obviamente si no te sientes mal y no tienes ninguna situación de salud o de posible contagio, ¿verdad?, te animaría a que rompieras esa barrera de la que vamos a estar hablando ahorita un poquito durante esta meditación, que siento yo que hay una renovación en el miedo y en el temor por parte de lo que el enemigo está haciendo el día de hoy en medio de nosotros. Pero yo te invito a que invites también personas, y que, bueno, si en tu caso por salud estás siguiéndola online, bueno, que la puedas seguir en línea y también la puedas compartir con otros. Recuerda que cada semana, sin importar si la reunión es presencial, estamos grabando estos videos previamente. ¿Por qué? Porque queremos compartir un buen audio, una buena calidad de video, y muchas veces durante la reunión presencial hemos estado teniendo, hay algunos cortes de lo que es el streaming o del audio. Así que por el momento cada predicación se va a estar grabando previamente en video y se va a estar subiendo en línea al mismo tiempo que nuestra reunión presencial. Claro está que obviamente si puedes asistir a la presencial es mejor, y después escuchar el video, o ver el video o escuchar el audio en Spotify, porque estamos transmitiendo vía YouTube y vía Spotify cada semana, porque te va a ayudar a complementarlo. Hay algunas cosas que tal vez fluyen un poquito más en una dirección mientras las estamos grabando, y algunas otras en lo presencial Dios hace algún énfasis distinto. Así que si puedes tomar las dos, eso es lo mejor. Espero que hayan tenido un buen tiempo de oración, un buen tiempo de intercesión, que hayan estado orando por los diversos temas. Y vamos acompáñame a el libro de Jueces, capítulo 6. Yo estaba meditando porque no quería comenzar la serie esta semana, que no voy a estar presencial. Y estaba meditando que una palabra que pudiera darte, además de todo lo que estoy leyendo en mi devocional diario, que ahorita en mi devocional diario estoy leyendo mucho acerca de Job. Pero me he dado cuenta que el año ha comenzado difícil en varios sentidos y para varias personas. El año ha comenzado de alguna manera con un incremento en el pico de contagios, con una nueva, la famosa cuarta ola de COVID, con esta variante Omicron, ¿verdad?, que llegó a finales del año pasado y sobre todo se hizo fuerte durante este año. Y de alguna manera yo me he dado cuenta que ha habido ciertas cosas, además de esto, en la iglesia en particular, con nosotros. Pues me enfermé yo, se enfermó por ahí la familia de Nancy, la familia de Yaye, Alejandra empezó el año delicada de salud. Por mencionar algunas personas en particular, ha habido ciertos ataques del enemigo en algunos ministerios para pausarlos. Las casas de oración han tenido que verse reducidas por lo mismo de la enfermedad. Y de alguna manera yo detecto que hay una oposición que está aprovechándose de las circunstancias naturales que estamos viviendo. Yo no estoy diciendo que todo esto que está pasando en el mundo ha sido orquestado para detenernos a nosotros. No.
pero hay una realidad de que el año ha comenzado en cierta parte difícil. Ha habido un incremento ahí en cuestión de la inflación, en cuestión de la economía, y hay posibles conflictos, hay conflictos armados entre Rusia, Ucrania, y cuando tú ves todo este panorama, pues es de nuevo el panorama de Mateo 24, es de nuevo el panorama de guerras, rumores de guerras, pestes, enfriamiento del amor por multiplicarse la maldad, que son señales que nos hacen recordar que el Señor está por venir. Y en medio de todo esto, yo creo que una de las armas que el enemigo quiere levantar en medio de nosotros es un espíritu de temor en medio de la iglesia. Cuando hablo de espíritu de temor, no me refiero a esa entidad espiritual, que se mete y se cuela, sino una actitud de temor en la iglesia, una actitud de miedo. Y mira lo que dice en Jueces capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. No me voy a meter tanto en el desarrollo de la historia que de alguna manera conocemos a través de la vida de Gedeón. Este pasaje comienza con la historia que vamos a conocer de Gedeón. Pero yo veo un panorama en esta parte de la escritura muy parecido a lo que está pasando en la iglesia. Platicando con otros amigos pastores, también estuvieron enfermos algunos de ellos finales del año pasado, principios de muchos brotes en varios lugares, y de alguna manera pareciera como que en vez de avanzar, ¿verdad?, en vez de ir hacia adelante en esta pandemia que ya lleva años, ¿verdad?, que comenzó en el 2020 y ahora en el 2022, 2 años a partir de la primer brote fuerte que fue a finales de enero del 2020, y entre finales de enero y marzo se estalló y se convirtió en una pandemia mundial. Estamos a 2 años de haber empezado todas estas restricciones, los niños que ya no van a la escuela. Ahorita pues en varios lugares están reactivando presenciales, en otros lugares no. Pero ¿sabes qué es lo que veo? Veo que está regresando un miedo y un temor, inclusive a veces lo percibo un poco mayor a cuando estábamos en el pico de la pandemia. Yo me acuerdo cuando recién estábamos por ahí de septiembre, octubre de la pandemia del 2020, mucha gente cuestionaba el por qué no nos reuníamos. Y mucha gente empezó a mencionar que se estaba cuarteando la libertad de la iglesia y que el gobierno quería restringir. ¿Sabes qué es el panorama ahorita? El gobierno está dando libertades para que las iglesias se reúnan. Sin embargo, hay menos asistencia el día de hoy que en aquel entonces. Hoy en día, y lo hemos visto aquí en la iglesia, y de alguna manera es natural que con el padecimiento y enfermedades, pues algunos estamos restringidos. Yo mismo tuve que aislarme unos días y transmitir en video, pero veo en el panorama general del cuerpo de Cristo, y mi labor ahorita es detectando lo que está ocurriendo a nivel global, por así decirlo, o al menos nivel local, poder dar una exhortación a ustedes como iglesia y decirles: iglesia, no podemos caer presas del temor. Dice la palabra
que el pueblo de Israel estaban viviendo en cuevas, montes, cavernas y lugares fortificados. Es decir, no había una vida pública, no había una vida visible del pueblo de Israel. Estaban apartados, tenían temor y estaban atrincherados en cuevas, en casas. Muy parecido a lo que ocurre con la pandemia, ¿verdad? Gente atrincherada, gente sin querer salir, sin querer participar, ojo, en asuntos congregacionales. Porque lo que me preocupa a mí es que veo que otros asuntos que a veces les damos mayor prioridad, como asuntos laborales y todo esto, yo entiendo que de ahí comemos, de ahí trabajamos, de ahí subsistimos. Sin embargo, estamos poniendo a la vida congregacional y a la vida de la expresión pública de la iglesia como una actividad no necesaria, cuando es más necesario que nunca que la iglesia brille. Sí, por ahí me llegó una profecía a mí a principios de año, me la mandó Carlos, y conforme han pasado los días hace más sentido esta palabra. Y esta palabra hablaba sobre una persona que había tenido un sueño y estaba advirtiendo que mucho del pánico y del miedo y de las restricciones que comenzaron en el 2020 iban a regresar con más fuerza en el 2022, pero sin embargo que era el tiempo para que la iglesia brillara y no se atemorizara y saliera adelante. Ellos vivían, el pueblo de Israel vivía con tanto miedo que ya ni siquiera estaban sembrando y trabajando. ¿Por qué? Porque dice que venía Madián como un pueblo, como un pueblo numeroso, a barrer con la comida y con las cosechas, y había este miedo de ni siquiera participar. Y el pueblo de Dios no puede vivir encerrado, mi amado. Nosotros como iglesia tenemos que ser prudentes, pero valientes. ¿Okay? Tenemos que guardar nuestras medidas de seguridad y de higiene y de salud. Yo te animo, lo hago públicamente. Hay gente que tal vez pudiera criticar esto, pero yo te animo a que si tienes oportunidad de vacunarte, te vacunes, que inviertas en fortalecer tu salud. ¿Para qué? Para que puedas el día de mañana participar libremente, confiando en el Señor, siendo prudente, pero también teniendo la fe y la confianza en el Señor. ¿A qué voy con esto? Veo que muchas veces en muchos lugares la gente se está restringiendo de la iglesia, pero no se está restringiendo de otras cosas, aún de entretenimiento, aún de situaciones familiares, aún de viajes y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de la iglesia, sí empieza a haber una restricción que empiezan a tener. Y déjame decirte, esa es una mentira del enemigo, que lo que quiere es frenar tu vida espiritual, porque nuestra vida espiritual va muy ligada a nuestra vida congregacional. Si bien lo hemos sabido desde siempre, y la pandemia es el mejor ejemplo de ello, nuestra comunión con Cristo es íntima, y nuestro sustento tiene que ser la palabra, y tiene que ser lo que el Señor ha hecho con nosotros en lo personal y en lo íntimo, por encima de lo público. Pero la vida congregacional también es importante. El vivir en unidad con el cuerpo de Cristo, el pertenecer a una comunidad, es importante a la hora de nosotros estar desarrollando nuestra vida de fe. Tal vez no la podemos desarrollar del todo como antes. Las reuniones son un poco más restringidas. Sin embargo, veo que puede empezar a haber un espíritu ahí de ausencia por un temor. Y ese temor, si nosotros le damos cabida, va a comenzar a frenar nuestra vida congregacional, y poco a poco va a frenar nuestra vida espiritual. Mucha gente en medio de la pandemia, mi amado, a principios de este ataque, de este azote, por así llamarlo, lo que pasó fue que se evidenció su vida de fe. Muchos que no estaban firmes en Cristo, que su vida dependía de congregarse, se enfriaron y están ahorita aletargados, no han podido volver a arrancar, no han podido reconectarse a la vida de fe.
Muchos otros se evidenció que estaban sobre la roca sólida y a pesar de no poder congregarse físicamente, hubo un crecimiento espiritual porque había una comunión. El Señor empezó a traer avivamientos dentro de los hogares. Empezaron los padres de familia a tomar un rol que tal vez habían descuidado de ser sacerdotes, de guiar en la dirección en el hogar. Familias donde tal vez no hay una figura de un hombre líder. De todas maneras empezaron a desarrollar estas reuniones en casa vivas y eficaces. Y eso es muy bueno. Y hoy en día tenemos que traer el balance de las dos. Tenemos que recordar que nuestra vida íntima es la que nos va a sostener, pero sin dejar de lado la vida congregacional. Veo que hay este espíritu de la iglesia online que ahorita mismo estamos haciendo uso de ello, pero hacemos uso como una herramienta, porque por ejemplo ahorita yo no estoy en la ciudad y dejo grabado este video con esta enseñanza, pero mucha gente ya se está limitando a vivir en línea y a hacer llegar sus diezmos, sus ofrendas, participar en la reunión el domingo, viendo por televisión, pero ya no empieza a ver ese rol en la iglesia. Déjame decirte, la iglesia se fue creada para vivir en unidad y en congregación, y aun cuando sean los tiempos de persecución, la iglesia será perseguida unida. Es decir, no habrá cristianos aislados, serán la gran minoría, pero cuando estemos en persecución, cuando venga la gran tribulación y todo ese tiempo, las comunidades completas serán grupos que estarán huyendo juntos, que se estarán encendiendo unos a otros, que se estarán ministrando unos a otros. Y por eso veo yo que tenemos que detectar a tiempo, estamos a muy buen tiempo de detectar que hay un intento de Satanás por introducir un espíritu de temor y pausar a la iglesia. Y tenemos que detectarlo y tenemos que sacudirlo y cobrar ánimo y ser prudentes. Claro que ser prudentes, pero la prudencia ligada a una vida de fe, donde terminamos confiando en la soberanía y en el cuidado de Dios por encima de todas las cosas. Dice esta palabra que estaban todos escondidos y dice: cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra y les dije: yo soy vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, porque no han obedecido mi voz. Fíjate esta parte. Cuando ellos clamaron, cuando ellos se vieron en peligro, normalmente uno piensa: Dios levantó a Gedeón. Pero hay un punto intermedio antes de que Gedeón se levante, antes de que venga el llamado y venga el ángel y se encuentre con Gedeón y pase lo que muchas veces ya conocemos. Dios levanta una voz profética, y yo siento que esa voz profética es este momento que te estoy compartiendo ahorita. Se está levantando esta voz en varios lugares donde hay un llamado a vencer el temor. Hay un llamado a recordar las obras de Dios a favor de su pueblo. Dice que les mandó un profeta y les dijo: yo los hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Es decir, yo te saqué de la esclavitud. Yo te saqué de la esclavitud. Dice la palabra que nosotros en Cristo a libertad hemos sido llamados. Dice la palabra que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres, y a libertad hemos sido llamados. Y donde está el Espíritu del Señor, dice también la palabra, ahí hay libertad. Y yo te quiero recordar que tú y yo no estamos para vivir en esclavitud del temor, sino para vivir una libertad plena y gloriosa en Cristo Jesús. Tú y yo no estamos para vivir en esclavitud y en miedo y en escasez. Tú y yo estamos hechos para vivir una libertad de nuestra fe en Cristo, y una fe triunfante, una fe que nos coloca por encima de las demás cosas, una fe que nos deja alcanzar una paz que el mundo no puede entender y que el mundo no puede dar, una paz aún en medio de la tormenta.
Es esta voz profética que nos está recordando: yo te saqué y yo te liberé. Yo te puedo decir el día de hoy que el Señor ha hecho en tu vida grandes cosas en otras áreas, en otros tiempos de tu vida, en cuanto a todo, a diferentes áreas, en cuanto a salud, en cuanto a provisión, en cuanto a manifestación de su presencia en tu vida. De tal manera que esta pandemia en la que estamos viviendo y este repunte de casos, y aún mismo el tú y yo cruzar por la enfermedad, tiene que ser un punto donde nosotros recordemos lo que Dios ya ha hecho antes. Yo no te puedo mentir, yo me enfermé y los primeros pensamientos que uno tiene, aún sin sentirme mal, simplemente por ver el diagnóstico positivo, vino a mi mente: pastores que han muerto de COVID. El enemigo lanzó pensamientos de que, pues, ¿y si no la libro? ¿Y si en 5 días, 4 días? Ustedes saben que varios de nuestros compañeros de milicia han muerto de COVID. Más recientemente, nuestro amigo de Amistad de San Nicolás, que si bien no es pastor, pero una persona muy cercana y querida por toda Amistad de San Nicolás, y que estuvo con nosotros en Victoria, Pepe Luis, vino a mi mente y dije, de verlo un día tocando aquí con nosotros, a menos de mes y medio después, partir con el Señor. Y son pensamientos que vienen y por un lado tengo que tomar esta postura de entender y decir: ok, si me tocara partir, voy a estar con el Señor. Pero voy a recordar que Dios me ha guardado en otras áreas de mi vida, que Dios ha prometido, que Dios ha llamado, que Dios ha dado dirección, y entonces retomo esta fe. Porque es muy diferente cruzar en medio de la tempestad con miedo y paralizado, a con una fe y una esperanza. El Señor nunca prometió que no íbamos a cruzar por dificultades. El Señor anunció: los tiempos que estamos viviendo están profetizados, y si nosotros no atendimos en su tiempo al llamado de prepararnos, fue culpa nuestra, y tenemos que reconocer eso. Pero el Señor siempre ha prometido que en medio de estos tiempos Él va a estar con nosotros. El Señor siempre ha prometido que Él nos va a dar victoria, que Él va a darnos triunfo. Y claro que nuestra esperanza, como mismo hemos empezado a estudiar en la epístola de Pedro, yo te animo que veas los estudios de las cartas del apóstol Pedro. Pero Pedro le recordaba a la iglesia que estaba pasando por persecución, que tener una esperanza gloriosa de la vida eterna en Cristo Jesús. Claro que nuestro enfoque es la vida eterna, pero también tenemos que creer por una victoria en lo que estamos viviendo el día de hoy, y vivir entonces de cierta manera prudentes, cuidándonos, no exponiéndonos de más, pero a la vez, a la hora de lo que es necesario, confiando y participando y extendiendo el reino. Cuando el Señor Jesús habló a su iglesia, ¿verdad?, de que éramos la luz del mundo, tenemos que recordar sus palabras. Tenemos que recordar su insistencia, tenemos que recordar su ejemplo, ¿verdad? Como dice la palabra en Lucas 11:33. Vamos a leer Lucas 11:33. La Biblia de las Américas dice: nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La nueva traducción viviente dice: nadie enciende una lámpara y luego la esconde, o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren por la casa puedan ver su luz. Mi amado, el mundo necesita la luz. Si la iglesia tiene temor, el mundo está peor. Si la iglesia que tiene este conocimiento del cuidado y del amor de Dios, estamos siendo presas del temor, el mundo está peor. Y es necesario que aquellos que tenemos la luz no nos esguardemos en nuestras casas escondidos, temerosos, ¿verdad? Sino que salgamos y anunciemos con nuestro ejemplo, viendo en nuestra vida una fe y una esperanza para poder transmitir el amor del Señor. Siempre los tiempos de crisis y los tiempos de dificultades son una puerta abierta para predicar el Evangelio.
Yo no te estoy hablando de una falta de prudencia. Yo no te estoy hablando de un victorismo ahí humanista. No, un optimismo falso. Yo te estoy hablando de una fe en Cristo y de entender lo que dice la palabra. Y dice este profeta que está hablando en Jueces capítulo 6 versículo 9, dice: los libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra. No teman a los dioses de los amorreos. Yo te puedo decir hoy, la instrucción del Señor para su iglesia es: no teman a lo que están teniendo miedo las naciones, porque ustedes tienen a alguien que les da seguridad. ¿Sí? Tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que la palabra dice en Josué 1:9: yo te ordeno y sé fuerte y valiente. Yo te mando que seas fuerte y valiente, que no tengas miedo y no te desanimes. Dice la palabra en Proverbios 18:10: torre inexpugnable es el Señor, es su nombre, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Mi amado, no es el tiempo de correr a nuestras casas y escondernos, es el tiempo de correr a la torre fuerte que es nuestro Señor. De nuevo, quiero que haya una sensibilidad en lo que estoy predicando. Si tú has estado resguardado por enfermedad, no quiero que sientas esto como una pedrada o como una exhortación porque te has guardado. No, si has estado enfermo es totalmente entendible. Pero aún si has estado enfermo y ya has salido de eso, entonces toca sacudirnos, levantarnos y ir hacia adelante. Una palmada en el pecho y a por ello, dice un video, ¿verdad? Ir por todo, ir por lo que el Señor tiene para nosotros. Hay planes para este año que el enemigo quiere aprovechar la circunstancia para paralizarnos en el temor. El temor paraliza, mi amado. El temor te hace no poder reaccionar. Y si el enemigo puede pararnos, aunque sea por un tiempo, gana espacio, porque en lo que nosotros estamos atemorizados por las circunstancias que se están viviendo en la sociedad, las mentiras del diablo siguen avanzando, las mentiras del diablo siguen prosperando, las mentiras del diablo se siguen metiendo en la mente de las familias, sigue habiendo este mensaje en contra de la familia, en contra de la vida, siguen levantándose los gobiernos sin temor de Dios, a favor de la muerte, a favor de una familia distinta a la que el Señor propone. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a entenderlo y a participar y a levantarnos y a salir a luchar, porque esto es una lucha, mi amado, en la cual Dios ha prometido que tenemos victoria. Me encanta Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y delante del Señor den gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes, no vivas atemorizado, presenta la situación en oración y lo demás es descansa en una soberanía del Señor. Nuestro Dios es soberano y no se mueve un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Así que tú y yo podemos descansar que si somos prudentes y sabios, tomamos las precauciones que debemos de tomar, por otro lado podemos participar de lo que Dios quiere que participemos y no amedrentarnos, mi amado. Yo te invito a que salgamos de este temor. Y tal vez algunos de ustedes ni siquiera han identificado que hay este temor. Muchas veces ese temor es tan sutil que se mete en forma de un pensamiento de prudencia, pero lo que está entrando realmente muchas veces es este temor. ¿Sabes qué? Una característica de la gente valiente es que es un poco imprudente. Y yo no te estoy hablando de ser imprudente a la hora de las situaciones de salud, pero te estoy hablando de este arrojo, esta característica del valiente de ver el peligro, pero no dejarse del peligro, sino de ver al Señor. Cuando David va y vence contra Goliat, todo el pueblo tenía miedo y salía a Goliat 3 veces al día a amedrentarlos, a insultarlos y a causarles temor.
Pero cuando David salió y escuchó, dijo: ¿quién es este que viene y levanta injurias? Vamos contra él porque el Señor nos va a dar la victoria. Y lo único que era diferente entre David y los demás, incluso había mejores guerreros y mejores soldados más preparados para la guerra que David mismo, pero la mentalidad de David era que él tenía sus ojos puestos en aquel que le iba a dar la victoria y no en el gigante que estaba enfrentando. Cuando tú y yo nos ponemos nuestros ojos en Jesús, como lo decía la serie de final del año pasado, al final del año hablábamos de estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Y este año ha venido un sacudimiento a querer impedir que estés firme y que estés constante. Así que yo te invito a que detectemos esto juntos y avancemos, hagamos un vallado y avancemos. Y estamos viviendo situaciones difíciles. Escucho yo reportes, hay circunstancias difíciles de salud en medio de la iglesia, circunstancias difíciles de economía en medio de la iglesia. Pero mi amado, en todo podemos confiar que el Señor está por encima de toda esta situación y que su trono es inconmovible y que a ese Dios servimos y en ese Dios esperamos y que en Cristo Jesús hay una seguridad eterna, mi amado. Este tiempo tiene que ser un tiempo donde por un lado no nos dejemos atemorizar, pero por otro lado nos aseguremos de estar bien cimentados sobre la roca que es Cristo y su palabra. Y si detectamos que no estamos como deberíamos, tenemos que volver a plantarnos. Tenemos que corregir lo que está mal. Tenemos que sacar de nuestra vida aquellas cosas que se han metido, que no le agradan al Señor. Y tenemos que empezar a tomar el asunto de una manera práctica, de una manera firme, y empezar a creer en aquel que está en nuestra esperanza. Él va a regresar por su iglesia. Él va a regresar y va a reinar. Él va a acabar con todo esto que azota a la humanidad, con todas las plagas, con toda la enfermedad, con todo el dolor, con toda la ideología, con todas las mentiras y filosofías. Un día nuestro Señor le va a poner fin a eso y va a tener un reinado glorioso en el cual tú y yo vamos a participar. Pero Él quiere que desde hoy empecemos a vivir en esa libertad que aun cuando no se ha terminado de manifestar en nuestra vida personal puede ser manifiesta en una confianza, en una fe y en una tranquilidad de que yo no temeré al futuro, no temeré a lo que ha de venir, porque sé que mi destino está en las manos de mi Señor y de ahí nada puede arrancarme, de ahí nada puede moverme. Mi amado, en verdad quisiera transmitir sentir que hay en mi corazón, inyectártelo, poder poner mis manos sobre ti y que lo sintieras, pero oro que el Espíritu Santo avive tu corazón, arranque el temor, arranque la duda, arranque la pasividad. Siento como si hubiera sido un periodo de vacaciones muy largo que tal vez ha retardado en arrancar los motores en la iglesia, y tal vez hay otras iglesias que no están en la misma situación. Tal vez es mi percepción, pero es lo que hay en mi sentir ahorita, en mi corazón, y cosas que he visto a lo largo de lo que he platicado con otros amigos que están en circunstancias parecidas. Tenemos que avanzar, mis amados. Tenemos que confiar, prepararnos, ser prudentes, pero avanzar, avanzar, avanzar. No temas ni desmayes. No, mira, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, mi amado, y sé valiente. Fortalécete en la gracia. Echa mano de la vida eterna, porque hay cosas por delante que Dios quiere que alcancemos. Pero va a depender de que si podemos sacudir de nosotros este temor y este letargo que podemos estar cruzando. Te amo. Yo quiero verte despegar. Yo quiero que este año sea un año excelente. Podemos creerle al Señor por un año de bendición a pesar de los pronósticos, a pesar de que haya comenzado difícil en muchas situaciones.
el Señor tiene el control y podemos creerle por un año donde logremos alcanzar cosas, donde logremos madurar y sobre todo, mi amado, donde el carácter de Cristo sea formado en nosotros y nuestra dependencia en Dios sea manifiesta, y donde podamos tener oportunidad para compartirles a otros de Cristo Jesús y traerlos al conocimiento de Dios, presentarlos delante de Dios, que Dios les dé salvación y que cada vez seamos más añadidos al libro de la vida. Te amo y espero que Dios te bendiga. No te pierdas este próximo miércoles. Nuestro estudio es en vivo, va a estar su formato en línea también, pero acompáñanos, sacúdete esa situación y reintégrate lo más pronto que puedas a las actividades de la iglesia. Y si tú estás dentro de las actividades de la iglesia, te felicito. Si no te has dejado amedrentar, si no te has dejado atemorizar, te felicito. Y ora por tus hermanos, ora por la gente, oremos por las iglesias que están a nuestro alrededor, porque es muy triste ver cómo en medio de estas circunstancias iglesias se están cerrando, pastores están tirando la toalla, pastores están desertando, porque es difícil, mi amado. Hay una dificultad real, pero podemos orar que Dios les fortalezca y que Dios nos ayude. Oren por mí, fortalezcanme en oración también. Y bueno, pues creo que por mi parte es todo. Los animo a que tomen un tiempo ahorita que vamos a dejar el video. Tómense un tiempo de orar, 5 o 10 minutos ahí, los que estén presenciales, orando, e intercedan por la iglesia, intercedan por aquellos que tal vez no están hoy de visita, intercedan por los ministerios de niños, de mujeres, de jóvenes, de hombres, para que se logren los propósitos y visión que Dios nos ha dado para este año. Que Dios te bendiga, iglesia. Hasta la próxima.